Hola, buenas noches a todos. Valentín Núñez Rivero se dirige de nuevo a todos vosotros con la tercera entrega, tercero y último vídeo sobre el tema desorden interior. Quisiera leerles en esta noche del día 20 de mayo del 2014 a las 23:20 o 11:20 de la noche de este día. Y estoy muy gustoso de compartir con todos vosotros, en primer lugar, esta tercera parte de estos vídeos, desorden interior. Vuelvo a repetir, quisiera leerle Josué 4:24-15, que dice así: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, se refiere al río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al único y verdadero Dios. Bien, amigos. Tercera parte y culminación, desorden interior. Voy a contar un poquito de mi experiencia personal. Estimados amigos y respetados oyentes, comienzo esta nueva entrega, la tercera parte y culminación, vuelvo a repetir, sobre el tema desorden interior, diciendo: Dios Todopoderoso me libró a mí personalmente de un desorden interior que abrigaba mi alma y mantenía mi mente y acariciaba mi corazón desde mi más tierna infancia católica. Honestamente les confieso mi devoción a Jesús, desde que recuerdo en la niñez. Y siempre he tenido y sigo manteniendo desde entonces inquietudes espirituales, y esto es bueno para todo creyente. Y ese deseo, la búsqueda de la verdad más pristina conforme vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no tuve la oportunidad ni la suerte de aquel joven Timoteo del que habla el apóstol Pablo en sus epístolas. Saúl, Pablo, hablando a Timoteo. Vamos a recordar y leer este texto importante, a la vez de interesante y de vital trascendencia, al menos para mí, dado ese cambio de paradigma que se está realizando en mi vida personal, tan diametralmente opuesto a todo aquello que venía manteniendo desde la niñez y que ha ido cambiando de paradigmas, pero siempre para mejor. Y todas las personas que he dejado atrás, muchas de ellas pues me han ayudado a que yo esté aquí ahora mismo dirigiéndome a todos vosotros, y le doy gracias a Dios por ello. Antes de obrarse ese milagro en mi vida personal, vuelvo a repetir, pues con miras a mi propia trascendencia de futuro y mi esperanza en el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, Redentor, Rey y sumo sacerdote de ese reino milenial pronto a establecerse en tierra de Israel, en tierra de Jerusalén, con todos sus santos glorificados a inmortalidad cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca y aparezca su señal en el cielo. Dice que todo ojo lo verá. Esos santos inmortales llenos de la plena naturaleza divina, de la misma forma que ahora nuestro Señor Jesucristo está lleno de esa plena naturaleza divina, en plenitud total, como Hijo inmortal de su Dios y Padre, Eloá de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Esta escritura de 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, naturalmente Pablo habla del Antiguo Testamento, que dice así: y que desde la niñez has sabido
has sabido, joven Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Naturalmente, este Cristo Jesús es un Cristo unitario, bíblico y monoteísta, y por supuesto antitrinitario. Porque dice el 16, toda la Escritura, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento, aunque no niego que el Nuevo Testamento también sea de inspiración divina, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, amonestar, reprender, para corregir y para instruir en justicia, la justicia de Dios. Versículo 17. Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 nos recuerda igualmente esto, esa palabra inspirada de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Por eso nos dice igualmente Jeremías 17, 9 y 10, que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios, naturalmente, nuestro Creador. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo árbol se conoce por su fruto. Una reflexión sería esta. Tenemos una mente interior y tenemos una actitud exterior. Si mi mente interior y mi actitud exterior están en pugna, tenemos un grave problema psicológico. Trastornos cognitivos. Lo he repetido en vídeos anteriores. Somos espíritus trastornados cognitivamente, vuelvo a repetir. O sea, dos ideas divergentes que quieren unirse, soldarse en un solo criterio verídico. Es totalmente imposible eso. Y absoluto. Eso es realmente, amigo, una enfermedad mental que pretende sanarse a sí misma mezclando la mentira con la verdad absoluta de Dios. Y eso es netamente imposible. Por eso no podemos mantener una mentira por mucho tiempo, creyendo que es una verdad. Tarde o temprano produce una conmoción psicológica que te lleva naturalmente a la locura y a la ruina de la mente y destruye nuestro espíritu de vida. Ese tipo de cosas recurrentes, ¿quién las puede provocar? Primeramente, nuestra naturaleza humana de pecado y, por supuesto, un espíritu que anda por ahí creyéndonos destruir. Porque esto solo puede ser obra del padre de la maldad inherente, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, conocido bíblicamente como el diablo o Satanás. En estos momentos quiero dar gracias a Dios por dos buenas razones bíblicas, y se las voy a comentar, honestamente, bíblicas y académicas. Primera, una de ellas, quiero dar gracias de aquellos hombres y mujeres que tuvieron el arrojo y la valentía de enfrentarse a los líderes de la falsa cristiandad trinitaria en todo el transcurso de la historia cristiana verdadera y falsa, el trigo y la cizaña. Aquellos fieles y verdaderos hermanos cristianos puros, unitarios y monoteístas, y también por hacer posible que, aunque bajo ese anatema falso lanzado contra ellos, eran perseguidos y matados muchos de ellos, falsamente acusados de herejes,
que gracias a ellos podemos leer la palabra de Dios literalmente y en lengua vernácula, por sus traductores en lengua vulgar. Estos dando la espalda a la escolástica sibilina del magisterio de muerte y a la dogmática mentirosa de su magisterio de muerte, vuelvo a reiterar, y de esa fe ponzoñosa, prefabricada en las cuevas del Averno de Satanás, el Dios de la Roma imperialista anticristiana y trinitaria, idolátrica. Y segundo agradecimiento que quiero elevar es por causa de que las puertas del Hades nunca han podido prevalecer contra la verdadera congregación o iglesia de Dios, esparcida por toda la geografía mundial, por toda la tierra habitada, aquí y allá, y muchas veces viviendo estos verdaderos cristianos en la clandestinidad y bajo amenaza de muerte constante. A pesar de todas estas circunstancias, amigos, siguen naciendo cada día verdaderos hijos de Dios, engendrados de su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, poderosos no en dinero ni en bienes materiales, sino poderosos y defensores de la fe una vez dada a los santos, según Judas 3. Antitrinitarios hasta la muerte, fieles al único y verdadero Dios y a Jesucristo, hombre. Hombres y mujeres duchos, capaces de discernir los tiempos, oportunidades y dar y enseñar un verdadero discipulado bajo la poderosa unción divina. Lean ustedes 1 de Juan 2:27. No necesitamos a los catedráticos, ni a la escolástica, ni a los teólogos de la prosperidad, ni a aquellos que quieren manipular y corromper la palabra de Dios. Nosotros directamente, a la palabra de Dios. Aunque sabemos y damos gracia que hay santos y castos varones que ayudan a otros hermanos en el camino de la gracia de Dios. Desorden interior, vuelvo a repetir. Vamos a leer 1 de Crónicas 12:32 de la versión Reina Valera, que dice así: de los hijos de Isaacar, una tribu, o familia de Israel, había 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pero aquí quiero hacer una puntualización. Dice la palabra, a través de este texto, 200 principales y entendidos, pero no se vayan a pensar que los demás hermanos del Israel eran idiotas o colaban el mosquito y se tragaban el camello. Recuerden Hechos 17:11, que los de Berea eran más duchos, más sensatos, más perspicaces en la palabra de Dios y examinaban cada día las Escrituras para ver si eran ciertas las cosas que el apóstol Pablo decía. Esos son los que están aparte de los 200 principales, pero no quiere decir que sean menos importantes. Si esto pasara, esto solo puede ocurrir si no tenemos el conocimiento del verdadero de Dios. Sí, amigos, entonces estaríamos perdidos y dirigidos por el capricho, pues, de líderes corruptos, de entendimiento, blasfemos e idólatras, que también lo sabía y hay hoy también, por ejemplo, en el judaísmo falso talmúdico y sobre todo en la cristiandad tradicional y trinitaria. De otros grupos, pues, podría decir otro tanto de lo mismo, pero ahora nos viene a colación. Y de la versión católica, Dios habla hoy, el texto de 1 de Crónicas 12:32, se lo voy a leer también igualmente, que dice: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía de hacer, 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Orden de batalla, formación, el arte de la guerra, conocimiento del terreno, adiestramiento y entendimiento, capacidad de discernimiento, ¿sí?
estudio y manejo de las armas de defensa y de ataque. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, la oración y la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Información privilegiada, vanguardista, para percibir el peligro y atajar en el combate al opresor a tiempo o atacar por sorpresa. Amigos, si traducimos todo esto y lo llevamos al campo de batalla de la mente espiritual, de la mente espiritual, y percibir que estamos en guerras con los espíritus de las tinieblas, surge una pregunta. ¿Vamos a vencer en defensa de la verdad, aun muriendo literalmente, físicamente, si fuera necesario? ¿O le vamos a dar la espalda al único y verdadero Dios? Yo diría que no, por lo menos los verdaderos cristianos. Vuelvo a repetirles el texto que le leí al principio de Josué 24:15. Los verdaderos cristianos son aborrecidos por los falsos cristianos. Josué 24:15. Y si mal os parece seguir y servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, el río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que salir de ese desorden interior. Si aquellos supuestos cristianos denominacionales supieran realmente cómo sé yo ahora, por la gracia de Dios, como sé yo ahora por la gracia de Dios y el perdón que he recibido de Dios, que la doctrina de la Trinidad está basada por imposición legalista, romana, por la fuerza, no por la razón, sino por orgullo herido religioso de los líderes falsos y por ambición de poder y de dominio y control sobre otros, y aprovechando ya de paso el robo de bienes ajenos por lucro y extorsión déspota. Así es como se consiguió imponer la satánica Trinidad. Para imponerse diabólicamente todo esto, ellos tenían que inventarse, anatemizar, perseguir, apresar, encarcelar, martirizar con horrendo suplicio hasta la extenuación a todos aquellos que eran contrarios a esa falsa doctrina y a ese falso magisterio de muerte. Y por último, causar la muerte de estos pobres hermanos, sujetos y sometidos a este terrible castigo por su fe en el único y verdadero Dios. Muerte no súbita, sino un sufrimiento constante por sus verdugos, practicando con saña y con risa satánica. Esto fue terrible. Y encima creyéndose ellos que hacían la voluntad de Dios. Claro que sí, hacían la voluntad de un Dios, ya que servían al Dios llamado Satanás y que aún siguen sirviendo a este Dios, y estos líderes y sus secuaces, si pudieran, y seguramente un día podrán, seguir derramando la sangre de los verdaderos cristianos, la sangre de los mártires de Jesús, del Jesús antitrinitario. Y algunos me dicen en los medios de comunicación que no siga hablando ni diciendo tonterías, pero qué blasfemia están diciendo ellos, la suya, claro, naturalmente. Amén. Juan 15:19 dice que por causa del nombre de Jesucristo seremos aborrecidos. Y Juan 16:1-4 nos hablan de que nos matarán y nos perseguirán en el nombre de Dios creyendo que hacen la voluntad de Dios. Lean ustedes Juan 16 del 1-4, porque morimos cada día con Cristo, defendiendo por la fe una verdad a los santos, Juan 17:3, y Primera de Timoteo 6:16. Amén, hermanos. Voy a leerles
el mismo texto de Josué 24:15, a ver qué les parece, de la versión internacional, editorial monoteísta post-niceana, que nos dice así, y ya con esto concluyo, con esta serie de vídeos, Desorden Interior, acuérdense ustedes, que dice así: y si mal os parece servir al único y verdadero Dios, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses griegos, a quienes sirvieron vuestros padres eclesiásticos babilónicos, los padres de la Iglesia Trinitaria, cuando estuvieron al otro lado de la verdad, en su río de sangre persecutoria y vengativa contra los verdaderos cristianos, o a esos dioses romanos cuya ciudad vaticana hoy por hoy habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al único Dios verdadero, Eloah Ad Elohim, el Dios de los dioses, el único Dios de Jesús y de su Padre, mi único Dios y mi único Padre. Josué 24:15, versión internacional de editorial monoteísta post-niceana. Sinceramente y cordialmente os deseo todo lo mejor y os invito a que sigáis buscando el reino de Dios y su justicia y os apartéis de la mentira y salgáis de la Babilonia esta de confusión religiosa y de pecado contraria a la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta una próxima ocasión. Vuestro siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero, a 20 de mayo del 2014, en mi humilde atalaya de aquí de Valencia, a las 12 menos cuarto de la noche. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Amén.